Yo andaba vestida como mapuche, como mi mami era mapuche. Me mandó al colegio así, po, con mi vestido largo, mi copam y con mis calcetines de lana que ya cuando se usan se enhanchan y como que se Claro. caen. Como polaina. Claro, como polaina y mis zapatos plásticos que eran caña alta. Me veía estupenda. Y con mis trenzas aquí largas. Entonces, en la escuela me decían, la Elba es india, la Elba es india. Era tanto que después yo no quería ir al colegio, me escondía para no ir al colegio. Entonces, un día salí pillapo, que no iba al colegio, me quedaba todo el día escondía a mitad de falda para allá. En Chayupén iba al colegio. Claro, en la Escorial. Y mi papi supo. ¿Por qué no fuiste a la escuela? ¿No fuiste a la escuela hoy día? Sí, fui, le decía yo. ¿Por qué no fuiste a la escuela? No, es que la Loi Ulloa, así se llamaba la niña, que todavía me acuerdo el nombre. La Loi Ulloa, que era de Cudico, me dice, todos los días me dice, me tira el pelo, pasa corriendo y me tira el pelo. La Elba es india y varias niñas me dicen lo mismo, la Elsa Reidet. No había casi ni un mapuche. Se habían. Pero a mí como... Claro, pues, es que yo andaba vestida así porque mi mami Claro. era... Claro, 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 entonces yo me vestía como casi igual que ella. Y de ahí yo un día, papi me dijo, si no le pegas tú, te voy a pegar yo a ti. Me dijo, las chilluras no aguantan nada, me dijo. Tú vas y no le dices nada. Llegas y la agarras del pelo y le tuerces el pelo. Y yo, entre que me iban a pegar a mí en la casa, Preferí pegar yo. estábamos en el recreo como las 9:30, las 10 sería, salimos a recreo. Y empezó la Loi. La Elba es india, la Elba es india. Yo fui calladita, no sé cómo iría, tío, ahora me acuerdo. Con mi vestido largo ahí. Y llego y la agarro del pelo, tenía chasquillita y todo cortadito aquí. Y claro, yo le agarro el pelo y la doy vuelta a la cabeza. Y la boté al suelo, pues. Y la arrastré del pelo un poco. Nunca más. Ahí se acabó el problema. Ahí tenías aquí para tu caldo, le digo.